Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Los voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Números. Y vamos a leer el capítulo 15. Es un capítulo largo, quiero que mantengan su Biblia abierta allí. Y vamos a leer los 3 primeros versículos. O sea, el 1, el 2 y el 3b. Perdón, el 3a. La primera parte del 3, que dice así. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, después de que hayan entrado en la tierra que les doy para que la habiten, tal vez alguno quiera ofrecerle al Señor una vaca o una oveja, ya sea como una ofrenda presentada por fuego o como un holocausto, o como sacrificio para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, o para celebrar una fiesta solemne. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos y te bendecimos. En esta hora, por tu palabra, te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Señor, nuestros pensamientos. Úsame, Señor, para poder predicar tu palabra y no mis palabras. Oramos, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nosotros recordamos el sermón de la semana pasada, podemos darnos cuenta que hay un pueblo que se ha rebelado al Señor, ¿cierto? Ellos han maltratado al Señor, lo han despreciado, usa palabras muy fuertes como menospreciarle. Y este pueblo lo que quería básicamente era no obedecer a Dios, en términos de no querer entrar a la tierra que el Señor les había dado. Y de hecho el Señor les da una condena, les anuncia que ellos no van a ingresar a la tierra prometida, excepto los que sean menores de, en ese minuto menores de, ¿se acuerdan? 20 años. De 20 años, ¿cierto? Habitualmente uno piensa y dice, los únicos que entraron fueron Josué y Caleb, como si fueran 2 personas que entraron a la tierra. No, la primera generación que salió de allí no iba a entrar, excepto los menores de 20 años. O sea, muchos de los niños en esos 40 años completos, digamos, 38 que están relatados aquí en Números, todos ellos iban a morir. Algunos habían nacido, otros eran muy pequeños e iban a entrar a la tierra prometida. El resto ninguno iba a entrar, porque no le habían creído al Señor. Entonces el mensaje central de este nuevo capítulo es que a pesar de la desobediencia y la rebelión que el pueblo había manifestado anteriormente, Dios se muestra paciente y misericordioso y se comunica de nuevo con su pueblo. O sea, mantenía abiertas las líneas de comunicación. El Señor está hablando aún al pueblo aquí en el desierto. Es evidente en todo el capítulo que estas personas culpables necesitaban desesperadamente un consuelo, el cual repetidas veces el Señor se lo da. Si nosotros miramos solo para ver la estructura que tiene este capítulo, miren. 15:1. El Señor le ordenó a Moisés. 17. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera tales cosas. Y luego en el 37 le dice, el Señor le ordenó a Moisés. Vamos a utilizar estas intervenciones o esta estructura que el mismo texto da para poder comprender qué es lo que nos está diciendo este texto bíblico a nosotros hoy día. Entonces, primero, Dios mantiene su gracia. Eso va desde el versículo 1 al versículo 16. ¿Por qué muestra su gracia el Señor?
Como ya habíamos dicho varias veces, el Señor podría simplemente haber deshecho ese pueblo y haberlo reconstruido desde donde Él quisiera, ¿o no? Él simplemente hubiese dicho, bueno, este pueblo ya no sirve, estos gallos no aprenden, así que vamos mejor a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a crear un nuevo pueblo para, para que se porte bien. ¿Por qué creen que el Señor no hizo eso? No es retórica la pregunta. ¿Por qué creen que no lo hizo? ¿Qué hubiese pasado si el Señor destruye ese pueblo y construye otro? Primero hubiese sido infiel ¿a qué? A su promesa, a su pacto que le había hecho a Abraham. Ya, pero el Señor podría haberla mantenido buscando un descendiente de Abraham y haber partido de ahí de nuevo. ¿Por qué no hizo eso? ¿Saben por qué? Porque hubiese ocurrido exactamente lo mismo. Muchas veces uno piensa en los pecados de otras personas como si uno fuera incapaz de pecar así o peor. El pueblo, de donde lo construyera el Señor de nuevo, iba a actuar de la misma manera porque es propio de los seres humanos alejarnos de Dios a pesar que sabemos que el Señor es nuestro Dios, a pesar de que sabemos que Él es nuestro Padre, a pesar de que sabemos que Él es nuestro Salvador, tantas veces nos alejamos. Como pasó en el capítulo 14, y el Señor, de manera muy significativa, los condenó, los disciplinó y les dijo que no iban a entrar. Entonces, la gracia manifestada por el Señor es que aquí en el 15 le comienza a hablar a esta nueva generación. Le dice, el Señor ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, bueno, a todos, pero fíjense que antes el Señor ya había hablado de este tipo de leyes ceremoniales respecto a los sacrificios. Pero aquí las dice una vez más, dice, les dijera a los israelitas, después de que hayan entrado en la tierra que yo les doy para que la habiten. Si nosotros retrocedemos un poco, son las mismas palabras que utiliza el Señor cuando les dice que vayan a explorar la tierra. ¿Qué les dice? Vayan y exploren la tierra que yo les doy, la que he entregado en sus manos. O sea, cuando ellos van a explorar, ellos no iban a ver si podían conquistar la tierra para evaluar si sí o si no, sino simplemente para darse cuenta de qué era lo que había en la tierra. ¿Y qué había? Habían habitantes, obviamente, pero ¿qué más había? Ciertamente le dijo, es verdad lo que había dicho Moisés, que el Señor le había dicho, que en esa tierra había abundancia de leche y de miel. Además de eso, mira el sarmiento que hemos traído. O sea, le traen un sarmiento, es un racimo de uva. El racimo más grande que yo he visto es un racimo de la casa de mi abuelita. Ella tenía un parrón compuesto por 4 parras y en los parrones finales, o sea, en las parras del fondo del patio, eran 4 y ahí estaba todo un cobertizo de parra. Habían 2 sarmientos grandes, uno al lado del otro. O sea, en los 2 parrones, en las 2 parras distintas. Bueno, como buena abuela antigua, ella tenía 4 nietos, 2 hombres y 2 mujeres. Adivinen de quién eran los racimos que estaban los más grandes de las parras. Mío y del Víctor, de mi primo. El más grande era el Víctor porque era más grande él. Eran racimos así, muy grandes. Yo creo que nunca me comí ese racimo. Pero eran racimos muy grandes, son los más grandes que he visto. Pero yo podría haberlo sacado y haberlo cargado. Este racimo que ellos traían, lo cargaron con un palo entre 2. O sea, el Señor les dijo, vayan y comprueben que yo les estoy diciendo la verdad.
Pero la incredulidad del corazón dijo, hay gigantes. Sí, la tierra es buena, es aquí, mira los frutos, todo, pero hay gigantes y no vamos a poder. Ese pueblo no, nos van a pegar y no vamos a poder. Y empiezan a echar un rumor al pueblo. Y ustedes saben que los rumores, aunque se aclaren, nunca más se sabe si es verdad o no. ¿Cierto? El otro día no me acuerdo con quién hablábamos sobre lo que pasaba con las falsas denuncias, por ejemplo, del sobreseimiento de Cristian Campos. Castro, no sé qué pasará con él. Debe tener alguna denuncia por ahí. De Cristian Campos. Y si hay una verdad jurídica que es la que dice el sobreseimiento de la corte. Y eso debería ser suficiente, pero la verdad jurídica no se la puede en contra de lo que ya se declaró. ¿Se acuerdan la película de... ¿Cómo se llama este hombre que murió joven, rubio, que hace de Truman Capote? ¿Cómo se llama? Ese mismo que dijeron, que nunca sé cómo pronunciarlo. Trabaja en Mi Novia Poli, es el que se hace un video. Muchas películas. ¿Lo pueden decir más fuerte, por favor? El actor. Willie Philip Seymour. Ah, ya, Hoffman. Ya, sí, ya me acuerdo. Ahora me acuerdo. Lo voy a anotar para otra vez. Lo van trayendo en un papelito. ¿Por qué decir esto? Por la duda. La duda en la película. Y cuenta una historia. No, es que te preguntaba primero, es que la duda, me acordaba de la película, La Duda. Aparece una escena allí donde cuenta la historia de una mujer que que echa a correr un rumor. Y dice que el cura le dijo, ¿echaste a correr un rumor? Sí, mira, anda, sube a la azotea de tu edificio con un almohadón de plumas. Rómpelo y suelta las plumas. La mujer fue, lo hizo, soltó las plumas. Y luego vuelve donde el sacerdote y le dice, ¿qué pasó? Bueno, solté las plumas. Puede ser una versión apócrifa de la que estoy diciendo, así que le dijo, bueno, ¿sabes lo que pasó aquí? Quiero que vayas ahora y recojas todas las plumas que soltó ese cojín. Y la señora le dijo, es imposible. Y ahí el cura le dijo, mujer necia. Eso pasa cuando uno echa a correr un rumor. Sobre todo si el rumor es falso. Eso pasó con ellos. Soltaron plumas y ya nadie más podía saber si era verdad, porque habían ido 12. Y 10 decían una cosa y solo 2 decían otra. Entonces más encima tenían un desnivel en cuanto a los testigos. Pero el Señor, tan misericordioso que es, le dice a esta nueva generación, de nuevo, la tierra que les doy para que la habiten. Fíjense que no es la tierra que les daré. Está en un presente el verbo dar. Que yo les doy. La tierra que ahora es de ustedes, que solo tienen que ir y tomarla. Dios les habló entonces con benevolencia, repitiéndole la verdad a esta nueva generación en la tierra. Sus leyes de los sacrificios comienzan de la siguiente manera. Tal vez alguno quiera ofrecerle al Señor una vaca o una oveja, ya sea como ofrenda presentada por fuego, holocausto, como sacrificio para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, o para celebrar una fiesta solemne. Les está diciendo con mucho amor, miren, ustedes cuando estén allá van a poder hacer todo este tipo de sacrificios, en el desierto también, pero lo que les está diciendo,
así como estoy con ustedes con una puerta abierta para el perdón, para la gracia, para que ustedes tengan una forma de que su pecado sea cubierto, allá va a existir la misma forma para cubrir el pecado. O sea, lo que les está diciendo, yo me mantengo fiel a lo que les he dicho. Les he dado una ley y yo he comprobado, el Señor ha comprobado, y ellos también habían comprobado que no eran capaces de cumplir esa ley. Pero el Señor, ¿qué hace? Les da un sistema sacrificial que anuncia al Redentor para que cada año y en cada ocasión que lo necesitaran pudieran presentar una ofrenda, y ese perdón era real, era verdadero, no era aparente. Lo único, lo distinto que era al sacrificio de Cristo es que el sacrificio de los animales era temporal, por un año. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo es eterno. Entonces mantiene este camino abierto, repite las leyes sacrificiales, y el Señor utiliza varias veces un término aquí, en el versículo 21, 23 y en el 38. Dice, en el versículo 21, dice lo siguiente. No veo nada. Denme un segundo, porque hay uno antes, el 15. Porque en la comunidad regirá un solo estatuto para ti y para el extranjero que vive en tus ciudades. Será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes. ¿Qué dice el 21? Todos tus descendientes ofrecerán perpetuamente al Señor una contribución de la primera horneada. Y en el capítulo 23, es decir, todos los mandamientos que el Señor les dio a ustedes por medio de Moisés, desde el día en que los promulgó, para todos sus descendientes. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? ¿Por qué nombra 3 veces a los descendientes? Porque el Señor está dispuesto a no abandonar su promesa. Por eso le habla de los descendientes. ¿Por qué? 3 veces le está diciendo, ¿saben qué? La promesa está vigente y la promesa va a estar vigente para aquellos que salgan de sus lomos, para aquellos que ustedes van a parir, ellos también van a tener la promesa para sus descendientes. Alguien me preguntó y me dice, me complica un poco cuando dice que es mandamiento perpetuo y que perpetuamente se iban a presentar sacrificios. Dice, pero no es perpetuamente, porque hoy día no se presentan sacrificios. Sí. Lo que está haciendo acá, cuando dice que se presentarán estos sacrificios perpetuamente por tus descendientes, lo que está haciendo es apuntar al descendiente, que es Cristo Jesús. Y Él mismo es el sacrificio eterno. Entonces ustedes dicen, ¿están vigentes los sacrificios ceremoniales del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento? En la forma que lo hacían, no. Pero está vigente, ¿por qué? Porque todo ese sistema sacrificial lo cumplió Jesucristo en la cruz. Entonces, cada vez que acudimos al sacrificio de Cristo, ya no somos nosotros los que presentamos un sacrificio, sino lo que hacemos es apropiarnos todos los días del sacrificio de Cristo Jesús. Y es perpetuo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz es eterno. Descendientes, descendientes. Está vigente. ¿Qué iba a hacer el Señor? Iba a disciplinar a esa generación, pero no dejaría sola ni le quitaría la promesa a los más jóvenes. Aquí los más jóvenes no es que tengan algo especial, porque seguramente también habían murmurado con sus padres. Porque si el Señor hubiese dicho, de los 20 para abajo son mejores o son buenos, entonces por eso voy a empezar con ellos. No. O sea, no había nada en ellos que el Señor pudiera ver para elegirlos como la siguiente generación de creyentes en el desierto y luego para entrar a la tierra prometida. Está actuando por mera gracia, como lo ha hecho siempre en toda la historia de la salvación. No tiene nada especial.
Por eso los jóvenes en una iglesia no tienen nada especial por su edad. Cada uno es útil en el cuerpo de Cristo cuando pone en ejercicio sus dones. No porque sea joven. No tenían nada estos jóvenes que presentarle al Señor. Pero el Señor, como siempre, actuando con gracia, los elige y parte una nueva generación con ellos. Las leyes específicas que estaban comunicadas por medio de Moisés, fíjense que anunciaban algo. Lo primero es que ellos no presentaban ninguna ofrenda de estas en el desierto. Les voy a leer solo algunas cosas que dice. Dice que cuando ofrezcan un cordero como holocausto, como sacrificio, se le añadirá como libación 1 litro de vino. Si es un carnero, una ofrenda de cereal. Y también 4 kilos de flor de harina. Si es un novillo, tienen que presentar una ofrenda de cereal y 6 kilos de flor de harina y aceite. 2 litros de vino, etcétera, etcétera. Pero si ellos no producían estas cosas, ¿de qué se alimentaban? ¿De qué se alimentaban en el desierto? No saben. Del maná. O sea, ellos no producían, el Señor los sustentaba. Entonces, ¿por qué les está diciendo, cuando ustedes vayan a presentar esto, esto y esto, presenten harina, vino, aceite, cereales? Les está anunciando que la tierra donde iban a estar iba a ser tan productiva que ellos iban a poder presentar ese tipo de ofrendas que acompañaban a los sacrificios. No es que cada vez que lo hicieran en el desierto debían presentarse así. No, porque no podían. Les estaba diciendo, miren, cuando ustedes entren allá, van a tener la posibilidad de dar todo esto que yo les estoy pidiendo. Entonces las provisiones para sus sacrificios que se describen aquí anticipan el tiempo en que entrarían a la tierra que Dios les daría. Los dones adicionales que irían acompañados de los sacrificios, como grano, aceite y vino, que eran regalos de los granjeros, de granjeros sedentarios y no de pastores nómades como eran ellos. Entonces, en el desierto no podían sembrar, de hecho no lo hacían. De hecho, el Señor los hacía caminar, no podían esperar una cosecha. Lo que hacía el Señor entonces, lo que les estaba diciendo, era que cuando ustedes estén allá, añadan esto porque van a poder hacerlo. Porque yo les voy a proveer tanto que ustedes van a poder acompañar sus ofrendas, acompañar sus sacrificios con cereales y con todos los frutos que le da la tierra. Esto tiene perfecta coherencia con el informe de Josué y Caleb, en realidad con el informe de todos. Todos dijeron que la tierra era próspera y que era útil para sembrar. Entonces, Dios nos ha dado sus mandamientos para saber lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Cuando vemos acá toda esta descripción, también tiene un principio litúrgico. Quiere decir que hay que adorar a Dios, hay que presentarle culto a Dios como el Señor quiere que se lo presenten. Por eso que el culto reformado intenta ser lo más sencillo posible, sin ningún tipo de parafernalia. No tenemos danza sagrada para bailar con pañuelos. Eso no es bíblico, simplemente. Hay iglesias que lo hacen, sí, pero no es bíblico. Nosotros creemos que hay demasiados principios en la Biblia que nos dicen que debemos adorar a Dios como el Señor dice que le adoremos. Ahora bien, déjenme decirles algo. No por el hecho de no hacer nada que no esté en la Biblia, somos adoradores o buenos adoradores del Señor. ¿Saben por qué? Porque para adorar al Señor
Se dice, él le dijo a la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Que el Señor ya no se va a adorar ni allá en Jerusalén ni acá en Siquem, si no me equivoco. Le dijo, va a llegar el tiempo en que el Señor no va a habitar hecho por mano de hombre, sino que va a buscar adoradores de ¿qué? ¿Qué dice? Que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no está diciendo como que eleven su espíritu, sino que está diciendo lo siguiente. En y en son proposiciones que indican un lugar. En espíritu y en verdad. O sea, allí va a estar posicionada la adoración del pueblo, dirigida por el Espíritu Santo y también compuesta de toda la verdad que está en la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podemos estar en una iglesia con una liturgia muy bíblica, pero simplemente no ser adoradores del Señor. Entonces una cosa no es automática para la otra. Y hay personas que sí, que están en iglesias que tienen adoración que no es bíblica y tienen muchas cosas que no son bíblicas, pero son capaces de adorar al Señor de corazón, lo que muchas veces nos falta a nosotros. Entonces, el pecado, lo que está diciendo es que el pecado que vayan a tener ellos va a tener solución. Va a ser identificado el pecado, va a ser rechazado el pecado y por lo tanto debe ser confesado. Y el pecado se perdona, no porque los infractores hubiesen pagado necesariamente el precio del sacrificio. Sí, esa era la forma, pero Dios había determinado esa forma, no por lo valioso que era el derramamiento de sangre del animal, sino porque Él dijo eso simplemente porque Dios era misericordioso para proveer un método, un sacrificio que confirmara que la penitencia de los infractores expresaba su gratitud al Señor por haberlos perdonado. El Nuevo Testamento recoge este rico contexto de sacrificios en la confirmación de que solamente Cristo es el único sacerdote que se convirtió en víctima, que fue tanto ofrenda y oferente. Se hace mediador entre un pueblo pecador y un Dios puro y santo. ¿Y por qué puede ser el mediador? Porque es tanto Dios como hombre. Nuestro sacerdote único se transformó en la víctima al tomar sobre sí el juicio por nuestros pecados. Los cargó tanto en todo su ser, físicamente como en su alma. Por medio de ese sacrificio totalmente suficiente y completamente efectivo, podemos saber entonces que somos completamente perdonados. Porque no depende de nosotros, sino depende de lo valioso que es el sacrificio y de la misericordia de Dios. Si alguno de nosotros, hermanos, no nos sentimos perdonados, es nuestro puro orgullo. Porque sí creemos que Dios puede perdonar a otras personas. Pero no, pues yo tengo la obligación de portarme bien. No creo que sea para mí ese perdón. El perdón es para todos aquellos que han confesado su pecado, como lo dice Juan en su primera carta. Entonces, si el sacrificio es completamente suficiente y totalmente efectivo, entonces podemos saber que estamos completamente perdonados y en una relación restaurada con el Padre. En segundo, seguimos en la misma escena. Cuando vemos las primicias, vemos las primicias aquí, donde en la segunda parte dice, el Señor le ordena a Moisés, y luego habla de las primicias que le iban a ofrecer, ¿cierto? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque el Señor les confirma de nuevo la promesa. Él es fiel. ¿Por qué? Porque les dice que van a tener para sembrar y para cosechar.
y no deben tener absolutamente ninguna duda sobre el cumplimiento de esta promesa. Fíjense que la gracia de Dios, si seguimos acá, también considera los pecados que son involuntarios. O sea, Dios es tan misericordioso que también provee una forma para que aquellos que pecan involuntariamente, o como dice el 30, no como lo dice el 30, porque el 30 dice, pero el que peque deliberadamente, la palabra que se usa allí se puede traducir también como el que peca con desafío, el que desafía a Dios con su pecado. Y no piense en los pecados de otros, sino que piense en todos los pecados que usted ha cometido. Incluso los pecados, imagínense, aunque los pecados intencionados también podían ser perdonados. De hecho, hay un sistema para este tipo de pecados. Y podían recibir expiación, como lo dice el libro de Levítico tan abundantemente. Fíjense que dos reyes, que uno era muy malo y el otro era según el corazón de Dios, habían pecado, me refiero a David y a Manasés. Ellos no pecaron inadvertidamente. Ellos pecaron, ¿cómo se dice? ¿Cómo dije que era? Deliberadamente, perdí la palabra aquí, con desafío, desafiando a Dios. ¿Y saben qué? El Señor perdona también cuando pecamos, desafiando al Señor como lo hizo David y como lo hizo Manasés. Pero aparte de eso, no solo ha provisto el Señor un sistema para eso, sino también en toda su misericordia y para mantener la relación con su pueblo. Y entendiendo también lo grave que es el pecado, provee al pueblo para que ellos no estuvieran alejados de él, sino que tuvieran estas reglas para que el pecado que pasaba inadvertido pudiera también ser cubierto por la gracia del Señor. Entonces, cuando esto lo estamos viendo hasta el versículo 31, hasta el 36. Aquí aparece algo interesante en esta parte del texto, porque dice: un sábado durante la estadía de los israelitas, versículo 32. A ver, está hablando sobre los sacrificios. Luego va a hablar sobre ¿qué? Sobre las ofrendas o las primicias de la tierra. Luego va a hablar de los pecados inadvertidos y cómo lo tienen que hacer, qué tienen que hacer ellos, y no solo ellos, sino también sus descendientes. Pero luego aparece un relato, como que estuviera fuera de lugar, ¿o no? Ese relato lo voy a leer. Dice: un sábado, durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón, ante toda la comunidad. Al principio solo quedó detenido porque no estaba claro de qué se debía hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: este hombre debe morir. Que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta matarlo, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. ¿Escucharon los que están viendo por YouTube? Fíjense la gravedad. Y pone probablemente el mandamiento que nos parece más liviano, ¿o no? El día del Señor. Y aquí está diciendo que el quebrantamiento del día del Señor por recoger leña, él estaba recogiendo leña para venderla. Lo más probable es que está recogiendo leña para prender fuego. ¿Por qué aparece este episodio tan extraño aquí en este pasaje? La razón
es que ellos necesitaban recordatorios. El recordatorio de la promesa, que sí se va a cumplir. Esta tierra yo se las entrego. Luego, dice que el Señor les va a entregar también esa tierra donde van a poder presentar además las primicias y que debían hacerlo. Luego habla de y presentar sacrificio por sus pecados en la primera parte. Luego les dice, como ya dije, los pecados involuntarios. Y también había una solución para ello. Pero luego de eso, también mete esta historia como un recordatorio de lo grave que es violar la ley del Señor. Y la pregunta es, ¿el violar el día del Señor merece la muerte? ¿Sí o no? ¿La merece? Como cada uno de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a apedrear a los que se quedaron acostados hoy día? Amén, dijeron. Deberíamos hacerlo, ¿no? Deberíamos hacer al que levanta falso testimonio, al que adultera, al que miente, al que codicia, a todos por completo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso deja de ser tan grave el pecado que ahora el Señor no nos mata? No, el pecado sigue siendo grave. Lo que pasa es que hay uno que pagó por nosotros. Y ese es Jesucristo. Jesucristo vino y murió. Murió por nuestros pecados. Murió porque no éramos capaces de cumplir la ley. Murió porque este anuncio de las muertes es precisamente que iba a llegar uno que iba a morir y después ninguno más iba a morir producto de su pecado aquellos que hayan creído en él. Esa es la esperanza. O sea, es un relato que no solo recuerda lo grave del pecado, sino también que recuerda que el Señor va a mandar a uno que va a morir y que no se va a hacer la vista gorda, sino que lo que va a hacer es realmente hacer cumplir su ley. Y la ley o su justicia la ha cumplido en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, hay un recordatorio visual. Antes de eso, quería leerles algunas cosas. Se preguntará, entonces, ¿cuáles son los pecados que en la Escritura merecen muerte así pública inmediatamente? Homicidio intencional, adulterio, incesto, bestialidad, homosexualidad masculina, sacrificios a Moloc, idolatría en general, blasfemia, profanación del día de reposo, hechicería y espiritismo, rebelión extrema de un hijo contumaz, golpear a los padres, secuestro o rapto de personas, falsos profetas y apóstatas, violación de una mujer desposada, fornicación de una mujer desposada y violación de una mujer casada o desposada. Estos son todos los delitos por los cuales, los pecados, por los cuales hay muerte según el Pentateuco, según los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces uno mira para allá y dice, era verdad que la gente moría. ¿Era verdad que había que pagar el pecado con la vida si eran este tipo de pecados? Sí. Es por la gravedad del pecado que nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nosotros. Ahora, en tercer lugar, un recordatorio visual. Hay una advertencia, les dice, miren, yo les voy a mostrar algo para que ustedes recuerden lo que tienen que hacer. Vamos a leer, dice, el Señor ordenó a Moisés, estamos en el 37. El Señor ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Hay versiones que dicen azul, creo. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor
y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. La advertencia que les hace es que estos flecos de color azul o color púrpura les van a hacer recordar, al mirarlos, que no se tienen que guiar ni por los deseos del corazón, ni por los impulsos del corazón, ni por los deseos de sus ojos. Fíjense, yo les voy a recordar visiblemente que tienen que mirar la ley y no seguir su propio corazón. Es interesante esto porque lo que está diciendo estos flequitos es, sí, estoy dispuesto a cumplir toda la ley. Y los rabinos, si es que no me equivoco y no me falla lo que leí, tienen una mantita con rayitas azules, ¿cierto? Y esa tiene flecos colgando. Y también hay flecos aquí, en esta zona de las chaquetas que tienen flecos colgando. Alguien dirá, ¿por qué los cristianos no podemos usar eso? Y hay cristianos llamados judíos mesiánicos que hacen este tipo de cosas, que se cuelgan flequitos, que tienen esos flequitos en las mantas y todo. Lo que está diciendo eso, porque un cristiano no debería llevar flequitos, así que corten todos los flequitos de sus bufandas. ¿Por qué no deberían llevarlos? ¿Por qué no deberían usarlos? ¿Saben por qué? Porque el recordatorio de que la ley se cumplió, no que tengo que cumplir la ley, es la cruz de Cristo. No que yo voy a poner sobre mí el peso de la ley para cumplirla. Y cuando no la cumpla, bueno, o pago con mi vida o voy a presentar ciertos sacrificios. No puedo decir yo estoy dispuesto a cargar toda la ley. ¿Saben por qué? Porque no podemos cargar toda la ley. Porque el Señor nos ha dicho que somos insuficientes para eso. Sin embargo, les recordaba. El Señor también les animó positivamente. Les dijo para que ustedes se acuerden en cumplir todos mis mandamientos. El ideal que tenía el Señor era que este pueblo obedeciera su palabra, que mostrara compromiso con Él. Y por eso no solo le entregó la ley, sino también el sistema sacrificial, que anunciaba al único Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Lo que está diciendo acá, y en esta parte del libro, es que sus padres no se acordaron de la ley, me maltrataron, hablaron mal de mí, me menospreciaron. Ustedes van a llevar un recordatorio de que tienen que cumplir la ley, de que yo soy un Dios santo. El Señor les está diciendo en esta parte que anteriormente había habido un rechazo de parte de sus padres. Pero luego les dice lo siguiente al final del texto. Desde el 40 dice, tendrán presente todos mis mandamientos y los pondrán por obras. Ahora, ¿qué está diciendo acá? Dice que van a recordarlos, ¿cierto? Con las tiritas colgando. Así será mi pueblo consagrado. Yo soy el Señor su Dios. Y aquí está la base de por qué ellos deben o debían cumplir la ley, que es la misma base que nosotros. Yo soy el Señor su Dios que los sacó de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Lo que está diciendo acá, está diciendo, miren, yo los he apartado, los he retirado del mundo. Entonces ustedes tienen que vivir vidas distintas. Yo soy el Señor su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Y vuelve el gran hito histórico de los judíos, de que tenían que recordar ¿qué cosa? Que el Señor los había sacado de Egipto con gran poder. De hecho, esta generación también falló. Podemos leer en el libro de Jueces que cuando murió Josué y Caleb y toda esa generación, pasó algo. Les voy a leer la primera parte de Jueces.
¿Por qué? Porque tendemos a esto, a decir, bueno, ahora el Señor, como armó un nuevo pueblo, entonces ahora se van a portar bien, ahora sí que ahora sí que va a ser bueno este pueblo, ahora sí que va a honrar al Señor, etcétera. Dice, el pueblo sirvió al Señor, versículo 2, perdón, capítulo 2 de Jueces, versículo 7. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron. Había pasado harto tiempo. Recuerden que todos estos ancianos eran menores de 20. Los que están descritos aquí, que ya eran ancianos. Los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Ellos habían sido testigos en el desierto. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín. También murió toda aquella generación y surgió otra, tercera generación. Surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses. Y la ira del Señor se manifestó de nuevo. Lo que nos enseña la historia de Israel es que el amor de Dios y su gracia es permanente. Incluso en medio del juicio, el Señor se muestra misericordioso. Porque si nosotros confiáramos en nosotros, si Israel hubiese confiado en nosotros, o si Dios hubiese exigido de Israel santidad máxima, ¿qué hubiese pasado? Hubiese deshecho esto. Pero el Señor ya tenía una solución, no solo para el pecado de Israel, sino para el pecado de cada uno de nosotros, que es enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y esa es la única verdad importante del Evangelio. Cuando uno se porta bien y se siente orgulloso de portarse bien, ¿saben lo que pasa allí? Prescinde de Cristo. Yo me porto bien. Yo cumplo la ley del Señor. Yo voy todos los domingos a la iglesia. Yo no robo, no hago esto, no hago esto otro. Entonces, en realidad esto a mí no me afecta mucho porque si haya muerto por mí o no, yo cumplo. Cuando uno no es consciente de su propio pecado, hace vana la muerte de Cristo Jesús. Entonces el moralismo lo que hace es alejarnos del Evangelio. Cuando creemos que por ser los más moralistas del mundo, creemos que estamos más cerca del Señor. Y es una grave equivocación, un grave error creer aquello. El Señor vino porque era necesario para nosotros que viniera y muriera por nosotros. Si no, ahí sí que hubiésemos estado muertos y sin esperanza. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra de hoy, porque podemos ver en este relato, Señor, de misericordia en medio de ese juicio, Señor. Sabemos que tú eres un Dios fiel, un Dios misericordioso, también un Dios justo que disciplina a su pueblo, pero que no nos deja allí, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por también recordarnos, ya no con tiritas colgando, flecos azules, sino con la propia cruz de Cristo, mirándote a ti, Señor. Permítenos tener una mirada clara del sacrificio de Jesús, para que por amor, Señor, guardemos sus mandamientos. Te damos gracias, te bendecimos. Oramos en el nombre y en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.